El Senado de la República eligió este martes, con 95 votos a favor, a Yasmín Esquivel Mosa como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, para el periodo 2019-2034. La jurista electa es esposa del empresario José María Riobó, quien ha sido consejero y contratista del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando este fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. A este respecto, se recalca que Riobó recibió 4 adjudicaciones directas entre 2002 y 2005, periodo en el que López Obrador estuvo a cargo de la ciudad. Además, se le señala como un actor determinante en la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAICM. Debido al vínculo entre Obrador y su esposo, Esquivel Mosa, quien será la sustituta de Margarita Luna Ramos en el máximo tribunal del país por los próximos 15 años, ha sido señalada por su allego al núcleo presidencial e incluso a Marcelo Ebrard, actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE. Su vínculo con el gobierno podría generar un conflicto de interés, por lo que distintas organizaciones civiles, entre las que destaca el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, alertaron sobre los vínculos que Yasmín Esquivel y el resto de aspirantes tenían con el presidente y su partido, Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Esquivel Mosa también es señalada por su perfil conservador, el cual afloró el lunes 4 de marzo, durante su comparecencia en el Senado, cuando fue cuestionada por la legisladora Indira Rosales sobre el aborto. Ella respondió que evidentemente está a favor de la vida, aunque destacó que no es un tema personal ni ético, es un tema donde tenemos que ajustarnos a lo que la legislación haya establecido. Según lo que dijo la ministra en ese entonces, cada congreso local debe decidir sobre la despenalización o no del aborto. Pues quien conoce mejor el Estado son los diputados locales, ellos saben cuál es el entorno, y en función de ese entorno van a legislar, y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que ellos legislen y adaptarnos a favor de lo que ellos decidan en cada caso en particular. Además, cuando en su comparecencia se le cuestionó sobre la adopción homoparental, dijo que se debería revisar con las autoridades competentes si es conveniente para los infantes niños llegar a una familia donde los padres son del mismo sexo. Habría que analizarlo y revisarlo con las instancias competentes si es conveniente o no para el menor. Aquí siempre hay que privilegiar el interés superior del menor, sentenció. Grados académicos y vida laboral. Yasmín Esquivel Mosa es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Tiene 3 especialidades: Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano. En 1985 fue asesora jurídica de la Subdelegación Jurídica y de Gobierno del Departamento del Distrito Federal en Coyoacán. 2 años más tarde, fue nombrada jefa del Departamento de Control de Gestión de la Delegación Política del Departamento del Distrito Federal, en Benito Juárez.
En 1988 ingresó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, de donde se fue al año siguiente, y posteriormente, de 1998 al 2000, regresó como asesora jurídica de la Secretaría General. A partir de ese año, y hasta el 2004, Esquivel Mosa se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta de la presidencia del Tribunal Superior Agrario. En 2009, fue nombrada por Marcelo Ebrard, quien en ese entonces era jefe del gobierno del Distrito Federal, magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativa de la capital, en donde estuvo por casi 10 años.